Estimados amigos, estamos acá en las inmediaciones del Trapiche de los Clavos, en el espacio de lectura interactiva Ramón Palomares, de acá de la ciudad de Boconó, Estado Trujillo, Venezuela, y en compañía del profesor Enrique Bastidas, una persona que es graduado en literatura, tiene vastos conocimientos de la literatura, es escritor, ya gracias a Dios, próximamente vendrán unos libros, estarán siendo publicados libros de Enrique Bastidas. Así que Enrique es una persona que se ha dedicado a estudiar y está en su ramo, que es la literatura, la poesía, la escritura narrativa, y hoy vamos a disertar sobre algo o temas que siempre han sido o han llevado a romper lo que se llama la escritura en la historia de la humanidad. Se dice que uno de los textos que rompió la escritura, la forma de escribir, a partir de ahí se puede hablar como de si fuese moderno en relación a lo anterior, que es el libro, el texto, lo que pudo haber hecho Miguel de Cervantes y Saavedra allá en España, en un libro que por muchos es conocido, que es Don Quijote de la Mancha. Así que hoy vamos a abordar un poco esa temática, vamos a tratar de desnudar quizás un poco la psicología de los personajes para ver cuál es lo que ha dejado, el legado que dejó Miguel de Cervantes y Saavedra a la historia de la humanidad. Si a ver, vamos, es una historia, un escrito, un texto que en su momento fue muy moderno y que todavía sigue siendo moderno, en el sentido de que si uno lo lee y lo relee, aún en esa especie de castellano antiguo que se manejaba, hay cuestiones y palabras que las tenemos, hay la razón de la sin razón, lo utilizó Miguel de Cervantes y Saavedra en ese libro. Y la forma de hablar en principio, que lo hizo más tradicional y que se fue modernizando. Así que Enrique, danos una introducción sobre lo que es el Quijote de Miguel de Cervantes y Saavedra. Bueno, buenos días, amigos invisibles, como decía Pietro. Aquí pues estamos nuevamente en este espacio tan acogedor, que llena a uno y le lleva a escribir, a pintar, a trasladarse sin moverse, ¿no? Tomemos como referencialidad algunos apuntes de lo que es la novela. La novela pues como estructura de la vida misma, llevada si posible, a una parodia, eh, donde unos histriones pues se mueven tal como es la vida, ¿no? En este caso pues remontémonos a España y específicamente a la estructura de Miguel de Cervantes, ¿verdad? Miguel de Cervantes pues no olvidemos de que ya él empezó a escribir casi en su cenitud. Para ese entonces casi 60 años era la cenitud. Hoy día pues ambos tenemos 60 años, ¿no? El compadre Alexis y yo pues. Y yo me siento muy bien, nos sentimos muy bien y todavía muy llenos de vida. Pero para ese entonces ya era casi la cenitud, ¿verdad? Él tenía ya unos trabajos escritos, pero no tuvieron esa repercusión, como lo pudo haber tenido después, aunque él no se dio cuenta de eso, en su postrimería o en lo póstumo, lo que es la novela o la parodia de lo que era la novela de caballería. Y en este caso, pues, en la primera parte, pues, el ingenioso, Don Quijote de la Mancha. Ya en la segunda parte, eso lo vamos a ir desarrollando. Ya ese título toma otro título, valga la contradicción. Es más, sí, que el planteamiento aquí sería inicial, ¿qué quiso hacer Miguel de Cervantes cuando escribió Don Quijote de la Mancha? Quiso desnudar la sociedad de la época, quiso hacer un análisis psicológico de personajes como Sancho Panza, que venía a ser una persona con muy poca cultura y que le servía como el acompañante ideal de Don Quijote. Era el ser perfecto. Don Quijote el idealista, el pseudo leído o muy leído, si se quiere, y cuando Don Quijote quiere ir a hacer su gesta caballeresca, que era la excusa de burlarse de la novela anterior que utilizó Miguel de Cervantes, pues esa personalidad, o la misma ideologización de Dulcinea del Toboso, que era una mujer de pueblo,
y que llegó en lo que es en la ideologización creada por Don Quijote, en ser la mujer de sus sueños. Y así otros personajes, ¿no? Que el cómo Miguel de Cervantes siguió que al final de cuentas todos o la mayoría de los personajes de esa obra trataban de cuidar al insano mental, porque termina siendo eso, un cuido del insano mental. Sí, tomando del espacio anecdotario, pues no olvidemos de que Cervantes pues era, como dije hace rato, un escritor un tanto frustrado, ¿no? Y si lo llevamos al Quijote, el Quijote en la primera parte pues era un señor, cuenta ahí la parte de que fue un señor muy leído en lo que eran las novelas de caballería para entonces, ¿verdad? Novelas cargadas de un formalismo, de personajes que parecían mitad humanos, mitad dioses. Exacto. Y los espacios eran idealizados. Él quiso hacer quizás no en el principio, no una parodia, porque él fue muy claro cuando en la primera parte, él trató como de sacar su frustración en ese trabajo tan extraordinario, pero tan sencillo a la vez, como lo fue la primera salida del Quijote. No olvidemos que eso fue en la primera década del siglo XVII, específicamente en 1605, que sale la primera parte. Y pues para hacer un balance, un bosquejo, pues él retorna otra vez a su espacio, a su cuarto, a su espacio tan reducido que era donde él tenía su biblioteca. Él llega otra vez frustrado, hasta dolorido, porque la realidad pues era otra, ¿verdad? La realidad que él describe, que la vamos a estar hablando, era otra. Ya se salió de lo idealizado y se encontró con lo tangible. Entonces él llegó todo maltrecho en la primera parte. Y si se puede decir, pues, esa primera parte fue lo que dio pie para que 10 años luego él buscara su segunda parte. Bueno, él lo dice en el inicio de la novela y no se sabe, ahí no se sabe si es el Quijote o es el mismo Miguel de Cervantes el que habla. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, el por qué dice esa frase. Existía un ingenioso hidalgo, ¿no? Flaco, de Rocín, flaco, y todo como comienza esa obra con ese castellano quizás antiguo y con influencias moriscas. Entonces, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué ingeniarse una persona que salía de sus libros, que tenía amigos religiosos y que un día se despierta? Quizás una forma de huir del mundo era esa, irse hacia la gesta de caballería y encontrarse con unos molinos, que esos molinos no, sufrían desfiguraciones que quizás no sé si eran humanas y que terminaban dándole golpes y unas palizas grandísimas a Don Quijote de la Mancha. Entonces, por qué en esa época un autor se dedica a hacer esto tan perdurable en el tiempo? Voy un poco a lo que tú comentabas, ¿no? La parte esa de que él no da una precisión en cualquier del espacio del cual no quiero acordarme. No olvidemos que ese señor Saavedra, pues, era un señor también de lectura filosófica, ¿no? A él no le interesaba dónde tanto, sino qué, Ok. qué, y él lo expresó así, ¿verdad? Pero ya de una forma no tan cansona como venían las novelas de caballerías, el Roldán, el Cid, si se quiere, ¿no? Como referenciales. Luego, pues, el otro personaje que da también hasta risa, que es el personaje central, que es el personaje de uno de los prototipos de la novela de caballería, como es el Lázaro, el niño Lázaro. Exacto. Él de una forma u otra, pues, sin tomar referencia de ningún Lázaro, él lo hace. Él es un Lázaro, aunque no tácitamente, pero sí él cuando busca a su caballo, él lo busca de una forma, lo que se encuentra, pero también intencional porque para ese entonces, pues no olvidemos de que los héroes de caballería, pues tenían sus caballos, eran unos caballos unos caballos sumamente hermosos, y los escuderos, pues eran también hombres de mucha cultura, y él lo que hizo fue una burla o una parodia en esa primera parte. Ya en la segunda parte, ya hasta el mismo título cobra formalismo, cuando dice el ingenioso caballero. Claro. Ya aparece la palabra ahí, caballero. Caballero para ese entonces era un título propio de la corte,
que era lo que se encargaban de andar y de rescatar. En este caso, él lo dice de una forma muy jocosa, él dice de enderezar entuertos. De enderezar los entuertos, exactamente. Así que, si a ver, vamos, Don Quijote está concebido sobre la base no de ser una novela teatral, jamás ni nunca. Fue una novela de entendimiento humano. Personajes, la insanidad mental de Don Quijote, la desidia, desorden de Sancho Panza, ¿no? Y sobre todo la aceptación de Sancho a la oferta de Don Quijote de ir a cambiar el mundo. Es la búsqueda del cambio del mundo que ha sido esencia de la historia humana, ¿no? Es un poco, si lo hacemos el símil, de ir el que se planteó ir a la luna, ¿no? Entonces, Don Quijote, en la medida del siglo que vivía, se planteó cambiar el mundo, ir, desafiar molinos, ir vestido de caballero andante, ¿no? Luciendo su gala y creyéndose el héroe nacional español, ¿no? También como buscando ese premio iba a ser Dulcinea del Toboso. El premio final para él iba a ser Dulcinea del Toboso, que era una mujer de pueblo que trabajaba en el campo y que para él era la idealización de la mujer. Entonces, también hay que recordar que había la influencia en este lenguaje que utilizó Miguel de Cervantes del castellano antiguo. Había también reminiscencias poéticas de las famosas muguaxajas, Enrique. ¿Y qué es una muguaxaja? Enrique lo explicará mejor, pero lo que yo entiendo de muguaxaja es que quizás son los primeros cánticos poéticos que se dieron en 1200, ¿no? Cuando Alfonso el Sabio, que tenía influencia por un lado judía, por un lado tenía mora y por otro la influencia latina, y que da la primera escritura que se dio para este occidente. Entonces, fíjense eso, él rompió con eso. ¿Por qué hablo de la muguaxaja? Porque muguaxaja, si a ver vamos, es un término morisco, morisco. Y creo, y ahí lo explicará mejor Enrique, que uno de los narradores de la novela era un moro. Era un moro, una persona que Miguel de Cervantes utilizó como excusa para en un determinado momento de la novela servir como narrador. Hay dos elementos que es bueno resaltar respecto al lenguaje y la otra parte que es la idealización, ¿verdad? No olvidemos que las novelas que venían, de las cuales él estaba bien nutrido, estaban escritas en un romance de sonido semejante, ¿no? Exacto. Cuando digo de sonido semejante es que es un romance consonántico. Él se burló de eso y lo hizo, más que todo, en ese aspecto lo hizo en un espacio filosófico. No olvidemos que el señor por allá, el Quijote me refiero, cuando él daba esos discursos en pleno aire libre, se lo daba casi al aire, porque quien lo estaba oyendo era un señor ordinario, era Sancho Panza, porque Sancho Panza era una persona iletrada, y él le daba esos discursos, era al aire. Era un discurso con receptor abstracto. Otra parte de la cuestión de la idealización. No olvidemos que todos los elementos que ahí aparecen son elementos propios de la idealización. Algunos psicólogos podrán decir que era consecuencia de su locura. Yo no lo tomo así, porque si lo tomásemos así, dijésemos que la novela fuera una novela psicológica. Eso no es ninguna novela psicológica, eso es más que todo una novela de parodia. Exacto. Es una novela donde se plasma la España burlada para ese entonces y la España tomada por los moros. Hay una parte que lo escribían los moros, que era el cuaderno vía. El cuaderno vía no es más que escribir con funcionalidad, lo que hablan los filósofos de la hermenéutica. La hermenéutica es ir más allá, es el porqué y el para qué del texto, en este caso de la novela como estructura. Sí, y la búsqueda de, quizás como tú dices, burlesca, ¿no? Y fue una de las excusas que utilizó Miguel de Cervantes fue a Sancho Panza, para burlarse de esa sociedad española. ¿Cómo lo usa? Cuando lo lleva a la ínsula, a la isla, ¿no?
a esa ínsula creada en la cual Sancho Panza llegó a ser el gobernador, ¿no? Con todo, 2 capítulos se llevó Sancho Panza de gobernador para crear un caos prácticamente en la ínsula, ¿no? Entonces, Don Quijote de la Mancha por eso es que rompió esquemas, ro- rompió prototipos de escritura anteriores y no tiene época, porque estamos a 600 años, 550 años de que fue escrito y tiene demasiada actualidad esta obra. Tú sabes que Cervantes, hay un elemento que hay que destacar ahí. Tú sabes que Cervantes escribió con intención. ¿Ok? La parte que me parece que le podemos sacar jugo, compadre, es aquella parte cuando aparece la promesa que le hizo el Quijote a Sancho Panza, ¿no? Exacto. No olvidemos que es una novela de idealización y de una forma para que el hombre ordinario, el tosco, el recolector de haces de leña, que era en este caso Sancho Panza, que pasó a ser nada más y nada menos que el escudero. Pero una forma de que el escudero no se fuera de las locuras del Quijote es que él le prometió una ínsula y en esa ínsula él podía ser el gobernador. Y ese señor, tras ese sueño, pues ahí es donde empieza la transformación de Sancho Panza, ¿verdad? Sancho Panza se quijotiza y Quijotiza se Sancho Pantiza. Claro, O perfecto. sea, hay una mutación entre personaje entre histrión e histrión. Y no olvidemos el acontecimiento tan trascendental que ocurre en el poco tiempo que estuvo Sancho Panza como gobernador de tal ínsula. Claro, y viene cuando está en su lesión que tiene Don Quijote, hay un momento en que un poco salido traído de los cabellos en ideas, que era Sancho Panza, entra en una cierta cordura. Y esa cierta cordura le muestra los caminos a Don Quijote, lo lleva, lo lleva, lo guía, ¿no? Aunque en principio inicialmente él siempre seguía las ideas de Don Quijote. Entonces, eso es un poco formas de romper esquemas que hizo Miguel de Cervantes. Creó el personaje del señor el Sansón Carrasco como un protector, porque Sansón Carrasco fingía pelear con Don Quijote y terminaba siendo el protector de Don Quijote. Claro, mira, hay un elemento ahí que no se puede pasar por alto. Repito, para no ser tan paranoico en el texto de la idealización. Ok, En la primera parte, cuando mencionaste tú la presencia de los molinos de viento, para el lector ordinario eran molinos de viento. exacto. Para Sancho Panza eran molinos de viento, pero para el Quijote no. Para el Quijote eran guerreros hechizados gigantes. Y Claro. obvio, se le enfrenta a esos elementos gigantes, las aspas de esos molinos, me imagino que sobrepasan los 3, 4 metros cada aspa, ¿no? Claro. Entonces, por consiguiente, broma, el personaje no murió ahí, pero sí quedó maltrecho. Y ahí es donde empieza el por qué mi amo, que Don Quijote puso a que Sancho le dijera amo, Le deseamos, claro. este, entraba en esas locuras. Y llegó un momento en esos andares, por esos caminos desérticos de España de ese entonces, que lo que habían era molinos de viento, valga la redundancia, terrenos áridos y ventas. Y Ya vamos a hablar, ya vamos mieses a de hablar trigo. ya vamos a hablar de las ventas, Y claro, mieses de trigo, por supuesto. Entonces empieza la metamorfosis de Sancho Panza, ¿verdad? Porque esa es una traslación del personaje al personaje mismo que es el que lo está conllevando. No olvidemos esos discursos tan famosos de, del Quijote en medio de la soledad. Y Sancho Panza casi ni le prestaba atención porque Sancho Panza tenía era hambre. Era un personaje ordinario. Él no estaba en condiciones de oír ningún discurso. claro, ahora lo que tú hablas de las ventas, la venta dentro de lo que es el paisaje creado por Miguel de Cervantes, era de suma importancia, porque en principio cuando Don Quijote llegaba, el propietario de la venta ya como que sabía que esa persona era insana, ¿no? Y tenía que aguantarse todo lo que hacía Don Quijote. De hecho, hasta las mujeres que trabajaban en la venta, que en muchos casos eran mujeres que salían de
de la vida fácil y vivían la vida fácil, se horrorizaban en ver al Quijote, ¿no? Y de hecho él llegó a tener cierto contacto con una de estas señoras que no llegó a mayores, ¿no? Entonces la venta representaba, es más, y venía lo otro de quedarse endeudado con la venta y salir a palos, ¿no? Y salir prácticamente a piedras, lapidado salía en muchos casos Don Quijote de la Mancha de cada venta que llegaba. Voy a ir un poco a lo anecdotario. No olvidemos que en ese texto, en el texto como estructura, lo que llamamos novela, está un personaje, una histrión, una conciencia, que era el bachiller Sansón Carrasco. El bachiller Sansón Carrasco era un personaje, era un histrión de juego. Era el intermediario entre la verdad y la locura. Perfecto. Ya cuando la parte que tú dices que la trataste muy bien, pero muy por encima, vamos a tratar de llevarla un poco más al texto. Ya cuando el que estaba un poco desviado, que era Don Quijote, con su escudero, ya los que estaban ahí estaban avisados. ¿Por quién? Por Sansón Carrasco. Que Sansón Carrasco, aunque era amigo del Quijote, en este caso se transformó en su mediador literario. No mediador ordinario, no su mediador literario. ¿Por qué? Porque eso le facilitó para que su locura siguiera, entre comillas locura, me refiero, ¿no? Exacto. Locura literaria, no es una locura ordinaria, es una locura literaria. Incluso cuando él baja a la cueva de Montesinos, ahí es donde él se hace llamar el de la triste figura. El caballero de la triste figura. Entonces, no olvidemos que para cada caballero se colocaba un seudónimo. Claro. Y la otra parte que siempre, como característica del héroe caballeresco, era que siempre iba en busca de su amada. Y su amada, pues ya lo vamos a ir tratando, no era más y nada menos que era una muchacha ordinaria, busca leña, busca agua, aldeana, analfabeta por completo, casi llegaba a la mendicidad, y para él era, como era un trabajo de idealización, era la dama, era el porqué, era el fin de su trabajo como héroe caballeresco. Exactamente. Ahora bien, en la estructura narrativa, que tú la manejas mucho mejor que yo, ¿qué características puedes tú encontrar en la estructura narrativa de cómo fue llevada esta obra? Mire, esta obra, no olvidemos que es una obra de idealización, pero más que idealización, es una obra de parodia. Es una obra de parodia y eso es un elemento inherente en el texto literario. No olvidemos que él es una burla a la novela de caballería y le abre las puertas a la modernidad como estructura literaria. Otro elemento que podemos destacar es la descripción de los elementos, tal como lo hacen los neoclásicos. La diferencia de los neoclásicos, ahí está Andrés Bello, que él idealiza lo que ve. Y el Quijote, pues, veía algo y lo idealizaba, lo transformaba, porque era una locura literaria. Ese es un elemento que yo quisiera que se pueda destacar dentro de esa estructura como novela. Y para ese entonces, pues, no olvidemos que las novelas, repito lo que dije empezando, eran estructuras muy rígidas. Que el caballero tenía que ser un hombre bien parecido, alto, fuerte, con cabellos largos, de contextura sumamente fuerte, sumamente inteligente, y de un caballo que sobrepasaba casi lo real. De hecho, pues el caballo del Quijote se le llamó Rocinante. Era Rocinante, es una palabra compuesta. Rocinante, exacto. Era un Rocín antes. Claro, ¿ah? Sí, sí. Y Sancho Panza, pues el escudero, pues también no se quedaba muy atrás de lo que podía representar el héroe caballeresco, y ya lo presentó como un personaje casi burlesco, que era la figura un poco ordinaria, tosca de Sancho Panza como escudero, que a la final, pues, es la contraparte o el trasfondo de la novela de su idealización. Exacto, sí, porque Sancho Panza era regordete, era una persona tosca, era una persona que no tenía quizás una vasta educación, pero que era el perfecto complemento de Don Quijote de la Mancha. Entonces, si a ver vamos, esta es la historia, la novela que rompe lo que es la escritura en la historia de la humanidad. La otra gran obra, que aunque vamos a hacer leve mención, gran obra es
o gran autor es William Shakespeare, que vendría a ser para los ingleses, para la lengua inglesa, Shakespeare viene a ser el Miguel de Cervantes y Saavedra, que es para los del castellano y el español, para nosotros. Entonces vendría a ser para ellos Shakespeare. Y para nosotros es Miguel de Cervantes y Saavedra. Pues así, apreciados amigos, hemos hablado, hemos tratado no sé qué otro tema para otro aspecto que complementar en lo que es este análisis breve, somero, de lo que es la gran obra Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y Saavedra. Este es un elemento que quizás algunos críticos literarios han obviado, ¿no? No podemos olvidar de que el texto literario como estructura, lo que llamamos novela, en este caso el ingenioso Don Quijote de la Mancha, es el segundo libro más leído de la Biblia, después de la Biblia. Y es el segundo libro traducido a más idiomas. Entonces eso no se puede obviar. Yo se lo digo a mis alumnos de bachillerato, de que la lectura hay que saberla leer, no leerlo como leer el periódico, como leer el horóscopo. Eso sería algo muy vano, eso sería algo muy banal, eso sería algo muy trascendente, muy intranscendente. Lo que buscaba Miguel de Cervantes era que su texto no se pareciera a ningún otro. Y él jamás pensó de que esa parodia iba a ser uno de los textos más leídos. Hoy hasta en la contemporaneidad sigue siendo uno de los trabajos más trascendentales, pero a la vez más sencillo de lo que es la literatura universal. Sí, porque si a ver vamos, Shakespeare es más tipo obra teatral, ¿no? Lo que produjo Shakespeare, que para ellos, para un inglés Shakespeare es Shakespeare, para un español es Miguel de Cervantes y Saavedra. No sé tú, que creo que manejas un poco lo que es manejas la escritura asiática, ¿habrá un autor que se equipare a estos dos grandes autores en China, en Japón? Yo realmente no lo conozco. No Sí, sé. mira, recientemente... Sería bueno tratar esto recientemente, ya como para cerrar este espacio, hay una parte de Gustavo Pereira que él habla El peor de los oficios. En El peor de los oficios, así se titula el texto, él habla sobre la escritura asiática. Y la escritura asiática, él habla un poco sobre los escritores pastores. O sea, Y eso fue pero el Quijote. Existe similitud y existe un acercamiento. De hecho, en otros trabajos y lo he dicho y lo voy a reiterar, que es el Beatus ille qual procus negotis. ¿Qué es eso? Dichoso aquel que vive alejado de los negocios, dichoso aquel que vive, que se interna en el campo. Y una de las características de la escritura asiática, en este caso de la China y de Japón, era que los escritores se internaban en la soledad. De hecho, hay una anécdota que la hemos comentado, de que para Japón, no recuerdo el año en sí, el siglo, pero para ser, incluso hubo un ministerio que se llamaba Ministerio de la Poesía. Imagínense lo trascendental del momento. Bueno, Enrique, pues agradecido pues, por esta disertación muy amena y apreciados amigos, será hasta una próxima oportunidad.